En los anteriores eventos Kakaroto y Vegeta empezaron una legendaria batalla, ambos con objetivos diferentes, Kakaroto con la intención de detener a un descontrolado Vegeta en su forma Asura y por otro lado Vegeta con la intención de saciar su sed de sangre y batalla. Por otro lado, Shen intentó enfrentar a Goku pero no tuvo oportunidad, terminó siendo aplastado. Shen está totalmente agotado tanto físicamente como mentalmente, ya no tenía fuerzas para seguir peleando, no se pudo recuperar desde su derrota contra Ygritte el comandante carmesí. No obstante, nadie se esperaba la repentina llegada del dios de los mares, Poseidón, quien llegó con un objetivo en mente, vengar la muerte de su hermanito Tyr, pero se llevó una grata sorpresa al ver que su hermano se encontraba totalmente bien. Pero sin embargo, a pesar que Tyr se encontraba con vida, Poseidón aún deseaba acabar de una vez con Shen, pero no tenía derecho de hacerlo según las palabras de Goku, el cual tenía la intención de pelear contra el dios de los mares si es necesario. Iba a estallar una pelea entre ambos, hasta que de manera inesperada Shen despertó con un poder increíble, estaba harto de tanta humillación, se supone que era el padre de la raza Saiyajin, pero estaba siendo humillado de una manera que no puede tolerar. Tanto Poseidón y Goku estaban sorprendidos que Shen aún fuera capaz de sacar fuerzas después de haber recibido 3 derrotas consecutivas, era realmente impresionante. Shen sacaba poder por pura fuerza de voluntad y por la humillación que ha recibido. Mientras tanto, en lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del ángel de la muerte. No puedo creer que ese monstruo aún tenga poder y aún tenga más para demostrar, estaba totalmente herido y agotado, pero de alguna forma se recuperó y ha sacado fuerza de quién sabe dónde para seguir peleando. Sin embargo, Poseidón está de vuelta y puedo sentir un gran poder escondido proviniendo de él, puedo deducir que tiene toda la intención de acabar con Shen después de su derrota contra él, su orgullo le pide una revancha, debió ser un golpe duro para un tipo realmente arrogante y pretencioso como él, diría Erebos mientras prestaba atención ante los eventos que surgen allá abajo. Regresando a uno de los tantos campos de entrenamiento, en el lugar de los acontecimientos, la batalla entre Vegeta en contra de Kakaroto. Vegeta había lanzado a Kakaroto hacia una pila de escombros con un combo letal, este estaba ardiendo porque hasta ahora Kakaroto no estaba siendo un rival digno. ¿Qué pasa contigo? ¿Eso es todo lo que tienes? Esto es una pérdida de tiempo, oigan ustedes gusanos, peleen todos ustedes contra mí, los haré pedazos uno por uno, diría Vegeta con una sonrisa despiadada mientras les había dirigido una mirada asesina a los hijos de Zeus. ¿Ese desgraciado acaso nos está retando? Diría Baldur. Sí, ¿quién se cree que es? No podría contra todos nosotros, diría Sazel mientras tenía una expresión seria. No caigan en sus provocaciones, temo decirles, pero si aunque pelearan en equipo no tendrían oportunidad contra él, es demasiado fuerte para ustedes, diría Tyr. Ahora es cuando viene la verdadera pelea, puedo sentir el espíritu de Kakaroto y cada vez su ki se vuelve más y más puro, aquí viene su ascenso, diría Artemisa. Kakaroto, no pierdas más el tiempo y deténlo, aunque claro, mi esposo no te la pondrá tan fácil, con su forma Asura se vuelve uno de los seres más poderosos de los multiversos, se diría Leviatán en sus pensamientos mientras tenía una leve sonrisa. Vegeta estaba por atacar a los hijos de Zeus hasta que en ese momento había sentido un subidón repentino de ki por parte de su adversario, podía sentir que un ki muy poderoso había comenzado a crecer de manera ilimitada. El Olimpo había comenzado a ser sacudido por una fuerza suprema, no solo se trataba del Olimpo, sino de toda la galaxia entera, ahí estaba otra vez ese ki divino tan puro, estaba por renacer una vez más el nuevo arcángel entre los ángeles. De eso estoy hablando, deja de esconder tu poder o de lo contrario acabaré con tu vida, diría Vegeta. Leviatán había salido de sus pensamientos al sentir el tremendo poder que estaba desprendiendo Kakaroto, se dio cuenta que el final de la batalla cada vez estaba más cerca. Ese increíble poder, ahí está de nuevo, diría Sazel. Vaya que sí, Vegeta está acabado, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa.
Entonces un resplandor había aparecido en el campo de batalla que llegaba incluso hasta la atmósfera del Olimpo, además de que por todo el planeta se podía sentir una presión muy intensa y la gravedad había aumentado provocando que el suelo se agrietara, además de los relámpagos y rayos no paraban de caer al punto que se había formado una nube de humo. Vegeta había dado unos pasos al frente, pudo sentir el intenso poder en Kakaroto, su sonrisa había desaparecido, entendió que ahora debía ponerse serio porque el destino de la batalla estaba por cambiar. Todos los presentes veían una silueta entre el humo, todos estaban sorprendidos ante el gran poder de Kakaroto, ahí estaba de nuevo, el poder con el que estaba humillando a Shen. Otra vez la transformación de un arcángel, muéstranos de lo que eres capaz, diría Cell. No te miras tan sorprendido, Tyr, asumo que ya habías visto esta transformación final, diría Loki. Sí, no pareces para nada sorprendido, esto es algo que no se ve todos los días, diría Hércules. Sus suposiciones son acertadas, Kakaroto me mostró su transformación final en mi hogar, fue alucinante, sin duda Kakaroto ha superado sus límites una vez más, diría Tyr con su típica expresión. Por supuesto que lo es, después de todo es un monstruo de la genética, tiene los ADN de las razas más poderosas, diría Hércules. Aún sigo sin entender cómo es capaz de estar como si nada, dado que tiene la sangre de un ángel y de un demonio, ambos ADN no son compatibles, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Es el poder de un prodigio, diría Tyr. Sin embargo tú también eres un prodigio, diría Hércules. El humo comenzaba a dispersarse y todos estaban atentos ante lo que estaba por ocurrir, incluso Vegeta estaba muy ansioso, no podía esperar más para pelear contra un adversario tan formidable. Estoy listo Vegeta y sé que tú también, puedo sentir tu sed de sangre, lo mejor es comenzar lo antes posible, diría Kakaroto quien finalmente habría salido entre todo el humo con una nueva apariencia, la forma final, la apariencia de un arcángel. Entonces Vegeta sin pensarlo dos veces se fue al ataque a toda velocidad, ya no podía esperar más, se fue directo hacia Kakaroto con el primer puñetazo devastador. No obstante Kakaroto de un leve movimiento se había movido a un lado para esquivar con gran facilidad el puño de Vegeta, demostrando a todos su increíble velocidad. Por lo cual el puño de Vegeta nada más había golpeado el aire lo que provocaría que creara ráfagas de viento con gran poder de destrucción al extremo que sería destruida una montaña entera. Vegeta estaba sorprendido, lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas y haciendo uso de toda su velocidad, y no fue capaz de conectarle el golpe. ¡Qué increíble, qué poder más masivo tiene en los puños! No me quiero imaginar recibir uno de esos golpes directamente, diría Hércules. Te acabaría en un instante, no quedaría rastros de ti, el señor Vegeta se hace más fuerte con cada golpe que recibe, el daño recibido lo convierte en poder para sí mismo, lo pude notar en su segundo enfrentamiento contra Shen, diría Tyr. ¿Qué? ¿Eso es posible? No puedo creerlo, diría Hércules. Tengo mucha curiosidad qué tipo de entrenamiento realizó con Kakaroto para obtener tales resultados, es fascinante, se diría ya que en sus pensamientos mientras tenía una leve sonrisa. Vamos Vegeta, sé que no solo eres una bestia sanguinaria, ataca de una vez, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Vegeta no lo dudo, de nuevo se fue al ataque, de un momento a otro ya se encontraba frente a Kakaroto con un veloz derechazo, pero Kakaroto moviéndose a la izquierda había evadido el puño de su adversario, pero Vegeta lanzaría rápidamente un puñetazo a su izquierda a gran velocidad pero Kakaroto con un movimiento leve y excelente juego de pies había esquivado el ataque de Vegeta moviéndose a la derecha. Entonces Vegeta con un poder de ataque masivo le arrojaría una poderosa ráfaga de ki a Kakaroto con la intención de hacerle un gran daño. Kakaroto entonces mostraría su poder, este lanzaría un veloz puñetazo con técnica, provocando que desintegre la ráfaga de ki como si nada. Los presentes no podían creer lo que estaban presenciando, habían visto cómo Kakaroto hizo desaparecer un veloz puñetazo. Este insecto, diría Vegeta quien tenía una sonrisa, debido a que en verdad había encontrado un oponente realmente digno. Vamos Vegeta, apenas estamos comenzando, diría Kakaroto acompañado de una leve sonrisa. Por lo tanto justo en ese instante Vegeta se fue a toda velocidad al ataque con la intención de lanzar una ráfaga de golpes.
pero justo en ese instante los presentes verían como Kakaroto se había puesto de brazos cruzados. Solo se podía significar una cosa: estaba por hacer uso de la misma velocidad que usó contra Shen. Vegeta ya se encontraba frente a Kakaroto con el primer puñetazo. Fue tan veloz que sobrepasaba la velocidad de la barrera del tiempo. No obstante, Kakaroto no parecía que se iba a mover, seguía de brazos cruzados, hasta que verían como el puño de Vegeta había atravesado el rostro de Kakaroto parecido a un holograma. Y es que Kakaroto había esquivado ese puñetazo, pero fue tan veloz que dio la impresión de no haberse movido de su sitio. Estaba demostrando la verdadera velocidad de un arcángel. Vegeta estaba sorprendido aunque no lo aparentaba, no pudo ver a qué horas Kakaroto había esquivado su puño, realmente fue tan veloz. Kakaroto seguía con esa leve sonrisa confiada, mientras aún permanecía de brazos cruzados, estaba demostrando su superioridad en todos los sentidos. ¿Qué rayos fue eso? El puño de Vegeta atravesó el rostro de Kakaroto, diría Hércules. Kakaroto está demostrando la misma velocidad que vimos en su batalla contra Shen, diría Sacel. Vio la sensación que no se movió, en verdad es un sujeto de temer, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Kakaroto solo quiere demostrar su superioridad, pero presiento que aún no muestra lo que en verdad es capaz de hacer, diría Loki. Dime Tyr, ¿tuviste algo? Diría Baldur acompañado de una expresión seria. Kakaroto ha alcanzado una velocidad sorprendente, lastimosamente el señor Vegeta no tiene nada que hacer, diría Tyr con su típica expresión. Pero Vegeta no se deja intimidar por nadie, este rápidamente se fue de nuevo al ataque a toda velocidad con otro de rechazo. Nuevamente el puño de Vegeta había atravesado el cuerpo de Kakaroto, este lo volvió a evadir pero otra vez fue tan rápido que dio la sensación no haberse quitado de su sitio. No me importa que tan veloz seas, te demostraré el poder de la forma Shura, fueron las palabras de Vegeta y este había comenzado a lanzar una poderosa ráfaga de puñetazos con todas sus fuerzas y a máxima velocidad. Pero Kakaroto seguía sin moverse, todos esos puñetazos atravesaban su cuerpo como si fuera un espíritu o fantasma, pero la realidad era otra. Vegeta estaba completamente desatado y en estado éxtasis, este no paraba de lanzar golpes a máxima velocidad y con todas sus fuerzas, al extremo que se formaban incontables ráfagas de viento alrededor. Sé que el verdadero Vegeta puede escucharme, te has vuelto aún más fuerte desde nuestro entrenamiento en la dimensión de bolsillo, pero aún no es suficiente, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Vegeta estaba dando todo en la batalla, pero a pesar de usar todo su máximo poder no era capaz de alcanzar la velocidad de Kakaroto, simplemente era demasiado para él. Bien, es suficiente pero haré aún más emocionante el combate, le prometí a tu esposa que acabaría con esto rápido, pero me tomaré un poco más de tiempo, sé que tu técnica secreta consiste en convertir en poder el daño recibido, diría Kakaroto quien no paraba de evadir los ataques de Vegeta, pero daba la sensación que no se movía. Entonces Vegeta rápidamente lanzaría un puñetazo aún más veloz que los demás, con toda la intención de finalmente conectar al menos un solo golpe. Pero ahora había llegado el momento de Kakaroto, este fue aún más rápido, golpeó con pura fuerza bruta a Vegeta en toda la cara. Por lo cual Vegeta sintió el poderoso impacto de ese puño, sintió la abrumadora fuerza de Kakaroto. Necesitarás aún más, fueron las palabras de Kakaroto y le conectaría un puñetazo directo en todo el estómago con pura fuerza bruta. Por lo consiguiente Vegeta al sentir el fuerte impacto en el estómago no pudo evitar escupir una cantidad considerable de sangre, le era imposible creer que existiera alguien más fuerte que él. Kakaroto para finalizar con el letal combo de golpes volvió a conectarle un último puñetazo en toda la cara al Saiyajin orgulloso. Entonces Vegeta fue lanzado hacia una montaña por la fuerza de ese puñetazo, destruyendo todo lo que estaba a su paso hasta quedar enterrado entre los escombros totalmente y generando una cortina de polvo. Vamos Vegeta, quiero ver tu máximo potencial, diría Kakaroto quien había alzado la voz. Kakaroto, ¿qué rayos haces? No alargues de más esto, diría Leviathan mientras tenía una expresión seria. Tranquila, a pesar que Kakaroto sea una deidad, aún es un Saiyajin y no puede evitar emocionarse por una pelea contra un enemigo tan formidable como el señor Vegeta, diría Artemisa. Tenían que ser ambos Saiyajines, solo hacen que me preocupe más, jamás entenderé del todo a los Saiyajines, diría Leviathan.
Entonces un destello haría volar los escombros por los aires. Vegeta había salido de los escombros mientras un aura rodeaba su cuerpo. Estaba claro que se había vuelto aún más fuerte después de recibir 3 letales golpes por parte de Kakaroto. Genial, puedo sentir un gran incremento en tu ki, ahora esto se pondrá emocionante, fueron las palabras de Kakaroto y esta vez este fue el primero en atacar, a gran velocidad se fue al ataque. Vegeta tampoco perdió el tiempo, este también se fue de nuevo al ataque sin pensarlo, no iba a permitir perder contra nadie y tampoco iba a parar de pelear hasta saciar su sed de sangre y batalla. Entonces de inmediato ambos Saiyajines habían comenzado una dura batalla por los cielos, ambos chocaban puños a una velocidad impresionante y la fuerza de sus puñetazos eran capaces de hacer temblar toda la galaxia además del Olimpo. Kakaroto lanzaba feroces puñetazos, codazos y patadas a una velocidad considerable lo suficiente para que Vegeta pueda estar a su altura. Por otro lado teníamos a Vegeta, que ahora con su incremento en su poder era capaz de mantener una batalla contra Kakaroto, este bloqueaba y contraatacaba con puñetazos veloces y patadas realmente poderosas. Para los presentes Vegeta había cerrado un poco la brecha de poder entre él y Kakaroto, pero la realidad era otra y es que se podía notar la sonrisa en el rostro de Kakaroto, este solo estaba jugando, la realidad es que Vegeta no estaba a su altura. ¡Qué increíble pelea! No puedo creer que Vegeta pueda pelear de esa manera contra Kakaroto, diría Hércules. Debo admitir que es sorprendente, me cuesta digerirlo, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. En verdad Vegeta cerró esa diferencia de nivel que había entre ellos. No sé si pueda asimilarlo, no puede ser posible, Kakaroto se ha convertido en un arcángel, Vegeta no debería ser rival para él, diría Sacel. Así que esto es el potencial de un Saiyajin, mejorar en medio de una pelea, ahora veo cómo es posible que los Saiyajines estén a nuestra altura, a la altura de los dioses, eran los pensamientos de Jack mientras miraba con atención la legendaria batalla. Tranquilízate, no te exaltes, puede que no ustedes lo vean, pero Kakaroto solamente se deja llevar por la emoción, bajo su nivel para que el señor Vegeta pueda darle pelea, mientras que el señor Vegeta pone todo su esfuerzo para seguirle el ritmo, Kakaroto se mantiene tranquilo y es porque tiene todo bajo control, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. Déjame ver si entendí, ¿afirmas que Kakaroto solo está jugando? No puedo creerlo, diría Hércules. Deberías, Tyr sabe lo que dice, después de todo es un arcángel, diría Sacel. Ese Saiyajin tiene un poder tremendo e incluso derrotó a Shen pero aún así con todo eso no es capaz de estar al nivel de Kakaroto, que tan fuerte se ha vuelto. Eran los pensamientos del dios vikingo. Las cosas se intensifican, ahora la pelea se ve más igualada a pesar que no puedo ver nada, diría Artemisa. Solo quiero que esto termine lo antes posible, la forma Shura es un arma de doble filo, al perder el control pueden haber efectos secundarios, como la locura, diría Leviathan mientras tenía una expresión seria. La brutal pelea entre ambos Saiyajines seguía, con el pasar de los segundos ambos se volvían aún más rápidos que antes, y también el poder de ataque en sus puños cada vez eran más poderosos. De acuerdo, creo que ya es suficiente, puedo sentir la mirada penetrante de la señorita Leviathan, además aún tenemos que ocuparnos de Shen, no podemos perder el tiempo, eran los pensamientos de Kakaroto mientras intercambia puñetazos y patadas contra Vegeta. Los golpes que había recibido Vegeta en el cuerpo le hicieron daño pero ese daño lo volvía más fuerte, por lo cual su velocidad iba en crecimiento. Kakaroto conoce la debilidad de la técnica de Vegeta, por lo cual este finalmente lanzaría un puñetazo con técnica aún más veloz que los anteriores. Vegeta no supo anticipar el ataque de Kakaroto, había sido demasiado veloz, a consecuencia este recibió un crítico golpe en el hígado. Para finalizar con la pelea Kakaroto, sin titubear le conectaría un veloz derechazo en el mentón con la intención de sacudirle el cerebro. Vegeta pudo sentir por unos segundos como su cerebro se apagaba poco a poco, por lo consiguiente este perdió su transformación Shura, todo ese inmenso poder se esfumó completamente y no tardó en caer al suelo definitivamente derrotado. Está hecho, se acabó, peleaste muy bien Vegeta aunque no fueras consciente, debes entrenar muy duro si anhelas dominar ese poder sin la necesidad de perder la razón, diría Kakaroto mientras vería el cuerpo inconsciente de su rival. Leviathan rápidamente fue en ayuda hacia Vegeta, estaba feliz porque todo había terminado y su esposo había recuperado la razón.
Kakaroto, en verdad eres fuerte, no hay nadie igual a ti, diría Artemisa con total admiración. Admito que me dejé llevar un poco, pero no pude evitarlo. Vegeta es muy fuerte, fueron las palabras de Kakaroto, y este haría desaparecer su transformación volviendo a su estado base. Su inmenso poder se esfumó de inmediato. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Vegeta, quien había despertado. Vegeta, no vuelvas a asustarme de esa manera, cuando regresemos a casa entrenaremos muy duro para que jamás vuelvas a perder la razón, diría Leviatán. Ya entiendo, lo lamento, no volverá a pasar, diría Vegeta, quien había notado que su esposa hablaba muy en serio. Me alegra que lo entiendas, ahora que has vuelto debemos pensar qué hacer con ese insecto de Shen, diría Leviatán. Lo tengo claro, acabaré con ese insecto, diría Vegeta con un tono grave en su voz. Veo que lo has decidido, Vegeta, tenía pensado regresarlo al vacío, diría Kakaroto. Kakaroto, enviarlo al vacío podría ser un error, Shen podría volver a fortalecerse, aparte que ha descubierto cómo sobrevivir allá adentro, diría Artemisa. Eso es un buen punto, el destino de Shen es más que claro, diría Leviatán. No interfieras, Kakaroto, haré cenizas a ese insecto, lo he decidido, diría Vegeta mientras tenía una mirada decidida. Sin embargo, Kakaroto, Vegeta y los demás habían notado que Shen había recuperado fuerzas y ahora se encontraba en un enfrentamiento. Kakaroto y Artemisa fueron los únicos que se dieron cuenta de quién se trataba. ¿Quién es ese sujeto rubio? Es un dios al parecer, diría Leviatán. Poseidón, también conocido como el dios de los mares, ¿es uno de mis tantos tíos?